Bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad les voy a hablar un poco sobre el uso de funciones o métodos en Python. Una función es una porción de código con un nombre asociado que realiza una serie de tareas y devuelve o retorna un valor. Me permite dividir un programa en partes pequeñas. Además de ayudar en el orden de un programa, también nos ayuda a la reutilización de código. Y de esta manera hace que el código sea más fácil de mantener, ya que si cierta función no realiza una tarea, pues vamos a saber en qué parte debemos depurar. Para definir una función se maneja la siguiente estructura. Primero definimos la palabra reservada def, seguido del nombre que le queramos asignar a esa función. Si el nombre tiene más de una frase, todo debe estar unido. Seguido, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis. Dentro de los paréntesis indicamos los parámetros que esta función va a tener. Para este primer ejemplo voy a usar una función sencilla. Por último, indicamos dos puntos y dentro de la función e indentado vamos a indicar el bloque de código que va a contener esta función. Bueno, entonces vamos a hacer un print. Para llamar una función solo basta con colocar el nombre de la función, seguido de los paréntesis y sus respectivos parámetros en caso de que los tuviera. En este caso pues no los tenemos, entonces simplemente llamamos la función y listo. Bueno, entonces ahora vamos a definir una función con parámetros, pero antes hay que tener en cuenta los siguientes puntos, y es que en una función se puede alterar el orden de los parámetros que se le pasen, no hay ningún problema. También se le pueden pasar parámetros con valores por defecto, y en caso de que los usemos, estos parámetros siempre deberán ir al final de todos los parámetros que le hayamos pasado a la función. Bueno, entonces vamos acá a desarrollar una función con un parámetro por defecto. Cuando indicamos un parámetro de este tipo, se le conoce como parámetro normal o parámetro fijo. Y a esto se le conoce un parámetro con valor por defecto. A la hora de llamarlo le podemos pasar solo un valor, ya que el segundo parámetro tiene su propio valor. Como vemos, el valor que le pasamos al parámetro num es 1. El segundo parámetro tiene un valor por defecto, es 3, entonces 3 más 1, 4. También podemos pasarle un valor a este parámetro que ya tiene uno definido. Va a tomar en cuenta el que le estamos enviando, más no el que tiene ya. Cinco, 1 más 4. En una función a veces suele ocurrir también que declaramos una gran variedad de parámetros. Es decir,
de esta forma. Esto ocasiona la poca legibilidad del código. Entonces, por eso que un parámetro puede trabajar con una infinidad de elementos mediante una tupla. Y para hacerlo, se hace colocando el signo asterisco seguido del nombre del parámetro. Pero hay que tener en cuenta ciertos criterios también. Por ejemplo, este tipo de parámetro solo puede ser declarado una vez dentro de la función. Y se recomienda usar como nombre del parámetro la palabra args, la cual indica argumentos que recibirá la función. En este caso, si llamamos a la función y no le pasamos parámetros, esta tomará como parámetro una tupla vacía y nos va a retornar un valor 0, ¿no? Bueno, entonces acá vamos a hacer una suma. Acá le vamos a pasar varios valores. Acá llamamos la función sum, la cual itera sobre los valores que le estamos pasando al parámetro args y posteriormente realiza la suma. Si le estamos pasando valores, una cantidad de valores determinada que nosotros conocemos y queremos obtener algún valor de esta tupla, lo podemos hacer de la siguiente manera. O bueno, primero si queremos, en caso de que no conozcamos la cantidad de valores que esté recibiendo este parámetro, podemos saberlo utilizando la función len. Y acá vemos que se están enviando 6 datos. Este parámetro está recibiendo 6 datos. O 6 valores. 6 valores. Si queremos obtener alguno de esos valores en específico, vamos a iterar sobre este parámetro. Bueno, no vamos a iterar, vamos a indicarle qué dato queremos obtener de esta tupla, indicando la posición. Indicamos el nombre del parámetro y entre paréntesis, entre corchetes vamos a indicar la posición. Recordar que se empieza a contar a partir de 0, es decir, 0, 1, 2, vamos a tener este valor, que sería 0, 1, 2, 3, que corresponde a 5. Y así podemos hacer con los otros valores. Podemos obtenerlos indicando la posición. Si queremos iterar sobre todos los valores, podemos utilizar un bucle for. Como vemos, estamos obteniendo cada valor.
Bueno, otra cosa que aplica para este tipo de parámetro es que si esta función tuviera parámetros normales o fijos, este parámetro siempre debe ir al final. Bueno, también hay otro tipo de parámetro y es que si queremos que nuestro parámetro represente un diccionario, la definición es parecida a una tupla. Solo debemos anteponerle dos asteriscos y posteriormente el nombre del parámetro. Pero aquí también debemos tener en cuenta ciertos criterios importantes y es que este tipo de parámetro solo puede ser declarado una vez. Y además se recomienda utilizar como nombre del parámetro keywords, el cual indicará los elementos clave, valor que recibirá la función. Este tipo de parámetros siempre va al final de todos los parámetros mencionados anteriormente. Es decir, parámetro normal o parámetro fijo, parámetro con valor definido o valor por defecto, parámetro tipo tupla y parámetro tipo clave. De esta forma iría definida una función, los parámetros dentro de una función. Primero los parámetros tipo fijo, normal, parámetros con valor por defecto, parámetros tipo tupla y parámetros tipo diccionario. Estos dos últimos parámetros solo se pueden definir una vez dentro de una función. En este caso solo vamos a ver el parámetro tipo clave o tipo diccionario. Entonces vamos a hacer un ejemplo sencillo. Acá vamos a obtener las claves de los valores tipo diccionario que le pasemos a la función. Entonces la clave de estos valores que estamos pasando es A y B. Listo. También hay otra forma de pasarle parámetros a una función y es la siguiente. Y es en el caso de que tengamos nuestra función definida con parámetros fijos y queramos pasarle valores, digamos tipo lista o tipo diccionario, podemos hacerlo de la siguiente manera. Bueno, acá vamos a utilizar la palabra reservar return para que nos devuelva ciertos valores. En este caso va a ser la siguiente operación. Entonces le vamos a pasar unos valores tipo lista. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Indicamos el nombre de la función y en lugar de indicar el parámetro acá, lo vamos a indicar a la hora de llamar la función. Ya este es como es tipo lista,
Entonces colocamos un asterisco seguido de la variable que contiene la lista. Acá le estamos indicando a la función que no tenga en cuenta la forma como están definidos los parámetros acá, sino la forma de parámetro que le estamos enviando. Entonces podemos ver que se ejecuta sin ningún problema. La otra también es cuando tenemos los datos o los valores que queremos pasarle a la función tipo clave o tipo diccionario. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Las llaves en Python se utilizan para crear diccionarios. Y prácticamente este es el mismo proceso que hicimos anteriormente, sino que acá pues le anteponemos otro asterisco para indicar que el parámetro o el valor a enviar es tipo diccionario o tipo clave. Bueno, hay otro tipo de función usada en Python que es la tipo lambda. Es una función la cual solo ejecuta una instrucción y nos permite ahorrar código. Y la definimos de la siguiente manera. Podemos agregar esta función o esta función se la podemos asignar a una variable. La palabra reservada para esta función lambda es su mismo nombre, lambda. Seguida del parámetro, los parámetros que va a recibir. Dos puntos seguido de la instrucción que va a ejecutar. Acá vamos a hacer una suma. Pasarle 2. Esta función siempre me va a retornar un valor, ya sea el de la instrucción o 0 si no se le pasa ningún valor, si no recibe ningún valor. Entonces para ejecutarla simplemente colocamos el nombre de la variable a la cual asignamos la función, seguido del valor. Entonces 2 más 2 daría 4. Bueno, acá me faltó una n. También podemos pasarle varios parámetros. Pues sería 2x, sería 5, 2 por 5 sería, el resultado sería 10. También podemos pasarle parámetros tipo tupla. Entonces la suma daría 8. Ejecutamos. Esta función lambda sería la siguiente función. Si la definimos de forma normal, sería la siguiente forma. Entonces,
como vemos me retorna el mismo valor. Entonces lo bueno de esta función es que me permite ahorrar líneas de código. Como pueden ver acá utilizo, bueno, para definir la función utilizo líneas. Acá solo una sola línea me ejecuta esa tarea. Bueno, eso era todo lo que les quería compartir. Espero les haya servido. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Si les gustó el video no olviden suscribirse y darle manito arriba. Hasta la próxima.